Dicen que los animales no sienten como nosotros, pero ¿y si un caballo tuviera más corazón que un ser humano? Un hombre rico humilló públicamente a un granjero sin imaginar que el animal al que despreciaban sería quien pondría todo en su lugar. Lo que pasó después dejó a todo el pueblo sin palabras. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a conmover, te va a hacer cuestionar lo que creías sobre el alma de los animales y los milagros de Dios. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde de esas que el sol no perdona, donde hasta el viento parece cansado y los árboles se quedan quietos, rendidos por el calor. En los campos secos de la hacienda El Porvenir, el viejo don Mateo Álvarez, de 68 años, regaba a cubetazos unas matas de maíz que apenas se sostenían. Su camisa de manta blanca estaba empapada de sudor y su sombrero de palma gastado ya no le protegía del todo la piel morena curtida por los años. Don Mateo era delgado, de estatura baja, espalda algo encorvada y con unas manos que contaban historias más que palabras. Tenía ojos color miel opaca, llenos de una tristeza que no gritaba, pero sí se sentía. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas, como si la tierra misma lo hubiera tallado. Cada paso que daba era con calma, pero con firmeza. A pesar de todo, no se quejaba. A él no le enseñaron a quejarse, sino a resistir. Ese día parecía como cualquier otro. Los perros dormían bajo la sombra de la barda de piedra, las gallinas picoteaban la tierra caliente y los burros rumiaban a lo lejos. Don Mateo estaba en silencio, enfocado en su tarea, cuando escuchó el rugido de motores acercándose. Volteó con la mano arriba, cubriéndose del sol, y vio como 3 camionetas negras, relucientes y pesadas, levantaban nubes de polvo a su paso. Avanzaban directo hacia el corazón de la hacienda. El polvo le entró en los ojos y tuvo que entrecerrarlos. Algo dentro de él le hizo apretar la mandíbula. No era miedo, era ese presentimiento que uno carga en el estómago cuando la vida está por dar un giro que no pediste. Don Mateo dejó la cubeta a un lado y se limpió las manos con el pantalón. A lo lejos, vio cómo del primer vehículo descendía un hombre alto, de unos 35 años, con traje azul marino, zapatos brillosos que claramente nunca pisaron tierra y una mirada como filo de cuchillo. Su cabello negro estaba perfectamente peinado hacia atrás y su rostro, sin una gota de sudor, parecía de otro mundo. Detrás de él bajaron 3 hombres más, igual de impecables, que reían mientras miraban alrededor con superioridad. Uno de los trabajadores jóvenes, Chema, corrió a avisarle: «Don Mateo, es el nuevo patrón, el hijo del finado don Julián, el que compró todo esto». Don Mateo no respondió, solo miró al cielo como preguntándole a Dios qué prueba venía ahora, porque él ya conocía esa clase de gente, los que pisan fuerte sin mirar a quién aplastan. El hombre del traje se acercó sin saludar. Sus pasos resonaban sobre la tierra seca como si no pertenecieran a ese lugar. Al llegar frente a don Mateo, le extendió la mano con desdén y dijo: «Esteban del Castillo, soy el nuevo dueño de El Porvenir, y tú debes de ser el cuidador del museo viviente». Algunos de sus acompañantes soltaron una risa contenida. Don Mateo lo miró con dignidad, sin agachar la cabeza. «Mateo Álvarez, patrón», respondió firme. «Cuidé esta tierra desde antes de que usted naciera». Esteban lo observó unos segundos, como si lo escaneara. Luego sonrió, pero no fue una sonrisa amable. Fue esa sonrisa que se usa para jugar con la presa antes de soltar el golpe. Dio una palmada en el hombro del viejo, fuerte, casi empujándolo. «Pues prepárese, señor Álvarez, porque aquí las cosas van a cambiar». El silencio cayó otra vez sobre la hacienda. Solo se escuchaban los cascos lejanos de un caballo que galopaba entre los establos. Pero nadie imaginaba que ese sonido sería el preludio de algo mucho más grande. Y así empezó todo.
bajo un sol que quemaba la piel y un aire que anunciaba tormenta, la historia que cambiaría la vida de don Mateo y la de todos en San Vicente comenzaba a escribirse. El sol ya bajaba un poco cuando las camionetas negras se estacionaron frente a la casona principal de la hacienda El Porvenir. El polvo seguía flotando en el aire como si se negara a caer, y los trabajadores comenzaron a salir de sus puestos, curiosos, limpiándose las manos en los pantalones y quitándose el sombrero por respeto o por instinto. Desde la primera camioneta bajó de nuevo Esteban del Castillo, ahora con unas gafas oscuras que le daban aún más ese aire de superioridad. A su lado, uno de sus amigos, un tipo rubio, alto, con camisa blanca de lino y mocasines sin calcetas, le susurró algo y los dos soltaron una risa seca, de esas que no nacen del alma. Esteban caminaba como si cada piedra le debiera respeto. Tenía unos 35 años, piel clara, mandíbula marcada y un reloj de oro que brillaba más que el sol. Su perfume invadía el aire como si quisiera tapar el olor a tierra y establo que tanto despreciaba. Sus ojos eran grises, fríos, sin raíz. Los peones se alinearon sin que nadie les dijera nada. Había tensión en el ambiente. Los más jóvenes cuchicheaban, los viejos miraban al suelo. Y entre todos estaba don Mateo, firme como roble, con los brazos cruzados y los labios apretados. Esteban se paró frente al grupo y levantó la voz sin mirar a nadie directamente. Quiero que escuchen bien. Esta hacienda va a modernizarse. Ya no más costumbres del siglo pasado. Voy a transformar El Porvenir en un desarrollo de lujo. Caballos, maíz, gallinas, todo eso será historia. Aquí habrá cabañas, canchas de golf y drones, muchos drones. Uno de los amigos, un señor de barba cuidada, rió fuerte mientras tomaba un video con su celular, como si todo fuera parte de una broma. Don Mateo no dijo nada, pero su ceja tembló apenas un poco, un gesto mínimo que solo los que lo conocían notaron. Esteban dio unos pasos más y se detuvo frente a don Mateo. Lo miró de arriba abajo, con esa expresión que se usa cuando uno encuentra algo viejo y piensa en tirarlo. ¿Tú eres el famoso don Mateo? El que cuidó esto como si fuera suyo, dijo con tono burlón. No como si fuera mío, patrón. Lo cuidé como si fuera de Dios, contestó Mateo sin levantar la voz, pero dejando sus palabras colgadas en el aire como campanadas. Esteban lo miró con sorna. ¡Qué bonito! Pero Dios no firma escrituras, señor Álvarez, y aquí el único dueño soy yo. Así que más le vale entender su lugar. El que no se adapte, se va. Un silencio espeso cayó sobre todos. Incluso los pájaros parecieron callarse. Don Mateo respiró hondo, como queriendo contener las ganas de decir más. Pero no era miedo, era sabiduría. Sabía que a veces el tiempo responde mejor que la boca. Esteban chasqueó los dedos y dos hombres abrieron la puerta del granero principal. De ahí salió una cámara de televisión y un fotógrafo. Para las redes sociales, explicó uno de los acompañantes con una sonrisa falsa. Querían grabar el inicio de la nueva era de la hacienda. Y lo querían hacer con estilo. Esteban alzó los brazos frente a la cámara y gritó: «Hoy comienza una nueva historia. Una historia sin polvo, sin mulas y sin fósiles que frenen el progreso». Las risas de sus amigos retumbaron. Y sin pensarlo, Esteban giró hacia don Mateo y con tono de burla añadió: «Y para que vean que no hay rencores, quiero una foto con el guardián del pasado». Antes de que don Mateo pudiera reaccionar, Esteban puso el brazo sobre su hombro, apretando con fuerza para la pose. El fotógrafo tomó la foto, pero lo que no captó la cámara fue el susurro que Esteban soltó al oído del viejo. «Disfrútala, porque será la última vez que pises este lugar». Fue entonces que algo se movió detrás del establo, algo que nadie vio, pero que todos sentirían muy pronto. Un relincho profundo, grave, como si la tierra hablara, porque en El Porvenir no todo estaba bajo el control del nuevo patrón. Algunos corazones, aunque sean de cuatro patas, aún sabían distinguir el bien del mal. El calor no había bajado, pero el ambiente se sentía aún más pesado.
El cielo, antes despejado, comenzaba a cubrirse con nubes altas, como si algo invisible estuviera presionando el aire. El silencio se había apoderado del patio central de la hacienda El Porvenir, y todos los ojos estaban puestos en Esteban del Castillo, que caminaba en círculos como un gallo de pelea. Don Mateo estaba ahí, con la espalda recta, las manos entrelazadas al frente y la mirada serena, sin bajar la vista. Detrás de él, los demás trabajadores observaban con el alma en vilo. Entre ellos, Chema, el joven que siempre lo acompañaba, se mordía los labios con impotencia. «A ver, don Sabiduría», dijo Esteban, deteniéndose de golpe frente al anciano. «¿Cuántos litros de agua se desperdician regando como lo haces? ¿5? ¿10? ¿O ya ni ves por los años?» La burla cayó como una pedrada. Los amigos de Esteban estallaron en carcajadas. Uno de ellos incluso sacó su celular y empezó a grabar. «Mira, Memo, tómale una foto al último dinosaurio del campo mexicano», dijo otro entre risas. Don Mateo no respondió, ni una palabra, solo apretó la mandíbula. Y eso fue suficiente para encender a Esteban. «Ah, qué bonito. ¿Ahora resulta que te crees más que yo por quedarte callado?», espetó avanzando hacia él. «Entonces arrodíllate. Si tanto amas esta tierra, bésala». Hubo un murmullo. Nadie se atrevía a moverse. Algunos bajaron la mirada, otros sintieron rabia, pero no sabían qué hacer. Era el patrón, y era poderoso. Don Mateo no se movió. «Te lo voy a decir una vez, viejo terco», continuó Esteban con los dientes apretados. «Arrodíllate», y sin esperar respuesta le empujó con fuerza el pecho. Don Mateo tropezó, cayó de rodillas en el suelo seco, el sombrero voló y quedó volteado, lleno de polvo. Una nube de tierra se levantó, y el momento pareció congelarse. Las carcajadas de los amigos del empresario retumbaron con crueldad. Uno aplaudía, otro grababa, y Esteban se cruzó de brazos, orgulloso, como si acabara de demostrar su poder ante un ejército invisible. Pero entonces algo cambió. Un relincho desgarrador rompió el aire. No fue un sonido cualquiera, fue como un grito del alma. Todos voltearon hacia el fondo del establo y lo vieron. Un caballo alazán, de pelaje brillante aunque cubierto de polvo, salió trotando con fuerza, con los músculos tensos y los ojos encendidos como fuego. Sus cascos golpeaban la tierra con determinación. Era grande, poderoso, de cuello alto y mirada decidida. Ninguno de los trabajadores lo había visto actuar así antes. «¡Qué rayos!», balbuceó Esteban retrocediendo un paso. El caballo se llamaba Centella, aunque pocos lo sabían. Era conocido por ser indomable, huraño, pero en ese momento se detuvo justo entre don Mateo y Esteban, como un guardián, como un juez. Respiraba con fuerza, bufaba, su cuerpo vibraba, y sus ojos, esos ojos, miraban directo al corazón de Esteban. «¡Aléjense!», gritó uno de los amigos con miedo, pero nadie se movió, ni el caballo, ni el viejo, ni el patrón. Era como si el tiempo mismo estuviera observando lo que pasaba. Don Mateo, aún de rodillas, alzó la mano con calma y la extendió hacia el cuello del animal. Centella bajó la cabeza, con dulzura, como si esperara ese gesto desde siempre. Los peones quedaron sin aliento. Nadie había logrado acercarse así a ese caballo. Nadie. Esteban tragó saliva. Ya no parecía tan alto. Ya no parecía tan dueño de todo. Es solo un animal», dijo, queriendo sonar firme, pero su voz tembló, porque en el fondo supo que eso que tenía enfrente no era solo un animal, era justicia, era amor, era Dios mostrando que incluso un caballo puede tener más alma que un hombre con todo el dinero del mundo. El ambiente en El Porvenir se había transformado. Ya no era solo la tierra seca ni el cielo cubierto, era como si el aire mismo se hubiera vuelto más espeso, más vivo. Todos los presentes, ricos, peones, curiosos, observaban sin decir palabra al caballo que ahora se interponía entre don Mateo y Esteban. Centella se erguía con la cabeza en alto, el pecho inflado y las orejas tensas. Su pelaje alazán
Brillaba con la poca luz que se colaba entre las nubes, y cada vez que exhalaba, el vapor salía como si fuera humo de un volcán. Tenía unos ojos tan negros que parecían contener siglos de historia y de sabiduría. Los trabajadores lo conocían bien. Centella no dejaba que nadie se le acercara. Había tirado a jinetes, mordido a entrenadores, incluso rompió cercas más de una vez. Por eso lo mantenían en un corral apartado, medio aislado, como si su furia fuera contagiosa. Pero ahora estaba ahí, tranquilo, sereno y decidido. Don Mateo, aún de rodillas, levantó la mano despacio y la posó en el cuello del caballo. Fue un gesto suave, como si no tocara a un animal, sino una promesa vieja. Centella bajó la cabeza y cerró los ojos por un instante. Y en ese gesto hubo algo sagrado. «¿Qué está pasando?», murmuró uno de los amigos de Esteban, dando un paso hacia atrás. «¿Ese caballo no era salvaje?», preguntó otro con la voz quebrada. Esteban no decía nada. Su rostro, antes soberbio, ahora se veía confundido. Daba la impresión de que todo el poder que sentía tener hacía apenas unos minutos se le escurría por los dedos. Chema, parado junto a otros jornaleros, no pudo evitar soltar un suspiro entrecortado. «Es Centella», dijo en voz baja, «pero parece otro. Nunca lo vi así». El caballo entonces giró levemente la cabeza y sus ojos se clavaron en Esteban. No fue una mirada agresiva, no. Fue una mirada firme, profunda, de esas que no se olvidan, como si le dijera: «Te vi, sé quién eres, y aquí no mandas tú». Esteban trató de recuperar su postura. «Quítenlo de en medio», ordenó con voz temblorosa. «Es solo un maldito animal». Pero nadie se movió, ni los peones ni sus propios amigos, porque sabían, lo sentían en los huesos, que ese momento no era cualquier cosa. Había algo más grande sucediendo. Centella entonces avanzó un paso hacia Esteban, solo uno, pero fue suficiente para que el empresario retrocediera instintivamente, como si el suelo quemara. Don Mateo se levantó con lentitud. Su cuerpo temblaba un poco, no por miedo, sino por la intensidad del momento. Se acomodó el sombrero con dignidad y dijo, sin levantar la voz: «Dios habla cuando uno menos lo espera». Esteban lo miró sin saber qué responder. Por primera vez no tenía palabras. Solo se escuchaba la respiración pesada del caballo, el vaivén del viento entre los árboles y el eco de una verdad que nadie podía negar. Aquel corcel que nadie había podido domar se había convertido en escudo, en voz y en juicio, y aunque tenía cascos en vez de lengua, estaba diciendo todo lo que el mundo necesitaba escuchar. El aire olía a tierra mojada, aunque no había llovido. Era esa clase de atmósfera que te hace sentir que algo está cambiando, aunque no sepas qué. El sol, escondido detrás de las nubes, apenas dejaba pasar una luz suave, dorada, como si todo el cielo se hubiera puesto de acuerdo para guardar silencio. Centella seguía ahí, firme como una montaña viva. Su respiración pausada parecía marcar el ritmo de los corazones de todos los presentes. Y justo en ese instante, cuando el mundo entero parecía aguantar el aliento, el caballo hizo algo que nadie esperaba. Se agachó. Con un movimiento lento y solemne, Centella flexionó sus patas delanteras y bajó la cabeza frente a don Mateo. Era como una reverencia, como si estuviera reconociéndolo, honrándolo, un gesto que ni el mejor entrenador podría haber enseñado. Don Mateo, con los ojos humedecidos, acarició el hocico del animal con una ternura que solo puede nacer del alma. Sus labios temblaban, pero no dijo nada. No hacía falta. Los demás estaban paralizados. Chema, con la gorra en la mano y los ojos brillando, murmuró como si rezara: «Ese caballo está orando». Esteban del Castillo, a pocos metros, apretaba los puños. Su cara ya no mostraba arrogancia, sino algo más confuso, vergüenza e incredulidad. «Esto es una farsa», exclamó, dando un paso hacia adelante. Pero en ese preciso segundo,
Centella giró la cabeza hacia él, no con violencia, no con amenaza, sino con algo mucho más fuerte, una mirada directa, firme, que parecía atravesarlo por dentro. Esteban se detuvo. Sus zapatos caros pisaron el lodo, pero no se atrevió a avanzar más. Fue ahí cuando los ojos de don Mateo se alzaron. Su voz, rasposa y quebrada, salió por fin. A veces, Dios habla a través de quien menos imaginamos. Las palabras no fueron gritadas, fueron susurradas, pero retumbaron como truenos en el pecho de los que escucharon. Centella entonces hizo algo más. Con la misma calma con la que un padre guía a su hijo, caminó lentamente alrededor de don Mateo. Dio una vuelta completa, como marcando un círculo invisible de protección. Luego se detuvo detrás del viejo y volvió a levantar la cabeza mirando al frente con orgullo. Ya no era un caballo, era un centinela. Esteban no supo qué hacer. Sus amigos tampoco. Las cámaras, los celulares, las risas. Todo había desaparecido. Solo quedaba esa imagen grabada en la retina de todos. Un hombre humilde, de rodillas frente al milagro más inesperado, y un caballo que parecía tener el alma de un profeta. Nadie habló durante varios minutos, porque cuando el corazón entiende lo que está viendo, las palabras sobran, y ahí, en los ojos de ese corcel imposible de domar, todos vieron lo que nunca habían querido mirar, que el respeto no se exige, se gana, que la dignidad no se compra, y que a veces el verdadero milagro no llega con rayos del cielo, sino con un relincho suave y una mirada que lo dice todo. Esa noche, mientras el silencio regresaba a el porvenir y los últimos rayos del sol se escondían detrás de los cerros, don Mateo se quedó solo en el establo. Las risas, los insultos, incluso los murmullos de los trabajadores, todo había quedado atrás. Solo quedaban él, la brisa tibia y Centella, que ahora descansaba a su lado como si entendiera cada emoción que le cruzaba el alma. El establo era de adobe viejo, con vigas de madera que crujían con el viento. El suelo de tierra estaba húmedo por la transpiración de los animales y el aire olía a alfalfa y a recuerdos. Don Mateo se sentó en un banquito de madera junto a la puerta abierta. Su espalda se apoyó contra una columna torcida y su mirada se perdió en la oscuridad. Centella, como si fuera un perro fiel, se acostó junto a él, bajando la cabeza hasta rozar su rodilla. Y ahí, en ese silencio tan íntimo, los recuerdos comenzaron a regresar. «¿Sabes, muchacho?», murmuró don Mateo, acariciando con suavidad la frente del caballo. «Yo estuve ahí el día que naciste, y nadie más creyó que ibas a sobrevivir. Fue hace 7 años, una madrugada de tormenta. El cielo se caía a pedazos y los truenos sacudían los cimientos de la hacienda. Don Mateo había escuchado los relinchos desesperados de la yegua Luna y salió corriendo bajo la lluvia, descalzo, sin capa ni sombrero. Cuando llegó al establo, encontró a Luna tirada, con las patas temblando, mientras una cría alazán luchaba por salir al mundo. La escena aún la tenía grabada como si hubiera sido ayer. Luna murió al amanecer. La cría, mojada, frágil, con el pulso débil, apenas respiraba. «Te metí envuelto en un costal, con un trapo viejo de mi esposa», recordó don Mateo con la voz quebrada. «Te di leche con una jeringa, y hablé contigo como si fueras un niño, porque yo también estaba solo». Su esposa, doña Clara, había fallecido un año antes. Desde entonces, el rancho se le había hecho más grande, más frío. Pero cuando ese potrillo pequeño y testarudo empezó a levantarse, como si no aceptara rendirse, don Mateo sintió que Dios le había mandado compañía. «Te llamé Centella porque saliste en plena tormenta», dijo, sonriendo con tristeza, «porque eras como un rayo que no pide permiso». Durante años lo cuidó en silencio, sin decirle a los nuevos administradores. Lo escondía cuando venían los supervisores. Le construyó su propio corral al fondo del potrero viejo y le enseñó a confiar solo en quien lo mirara con el alma, no con los ojos. Centella resopló suavemente, como si también recordara.
por eso nadie te pudo montar. Porque no eres de quien te grita, ni de quien te da órdenes. Eres de quien te cuidó y te quiso sin pedir nada. El viejo sacó una fotografía arrugada de su camisa. Era una imagen vieja, de hace años, donde salía él con doña Clara abrazados frente a un caballo que apenas levantaba el cuello. Era Centella, recién nacido, envuelto en una cobija azul con flores. «Hoy me defendiste, hijo», susurró don Mateo, con lágrimas corriendo por sus mejillas gastadas. «Hiciste lo que ningún humano se atrevió a hacer, y no sé cómo agradecerte eso». En ese momento, Centella se incorporó, se acercó aún más y apoyó suavemente su hocico sobre el pecho del hombre. Fue un gesto breve, pero eterno, como un abrazo sin brazos. La noche cayó por completo, los grillos comenzaron su canto, la luna salió entre las nubes, y en el establo de madera vieja, un viejo y su caballo compartieron el silencio de quienes no necesitan palabras para decirlo todo. Porque lo que los unía no era una cuerda ni un lazo, era un milagro. Y los milagros, cuando son reales, no se explican, se viven. La mañana siguiente amaneció pesada, como si la noche anterior no hubiera terminado de irse. El cielo seguía cubierto y el viento soplaba seco, trayendo consigo el rumor de lo que se hablaba en los pasillos de la hacienda El Porvenir. Entre los peones, entre las cocineras, entre los cuidadores, todos comentaban lo mismo. Centella salvó a don Mateo. Pero no todos lo veían como un acto milagroso. En la oficina principal de la hacienda, un cuarto amplio con paredes recién pintadas de blanco y muebles modernos que no combinaban con el espíritu del lugar, Esteban del Castillo daba vueltas de un lado a otro. Su traje ya no estaba tan perfecto como el día anterior. Tenía el cuello arrugado y las ojeras marcadas. No había dormido bien, y no por falta de cama. «Es un animal peligroso», gritó, golpeando la mesa con la palma abierta. Frente a él, su asistente, un hombre joven con lentes gruesos y miedo en los ojos, sostenía una carpeta con papeles que no importaban. «Pero, señor», titubeó, «nadie resultó herido, y todos dicen que el caballo solo protegió a don Mateo». «¿Estás de parte de esa bestia también?», estalló Esteban, apuntándolo con el dedo. «Ese animal me ridiculizó frente a todos. A mí, el dueño de todo esto». El asistente bajó la mirada. Sabía que discutir era inútil. Esteban respiró hondo, caminó hacia la ventana y miró hacia los corrales. Desde ahí podía ver a Centella, solo, amarrado con 2 lazos dobles por precaución. A pesar de estar quieto, había algo en su postura que imponía respeto, una nobleza que no se podía ocultar, ni aunque quisieran. «Manda llamar al veterinario, quiero que lo sacrifiquen hoy mismo», dijo Esteban con la voz más baja, pero igual de dura. «Hoy, ¿estás seguro? Haz lo que te digo». La noticia se regó como pólvora. Cuando don Mateo la escuchó, se le fue el color del rostro. Caminó hasta el corral arrastrando los pies, con una expresión que no había mostrado ni el día de la humillación. Era como si le hubieran arrancado el alma del cuerpo. Centella, al verlo llegar, relinchó bajito. Movió las orejas y caminó hacia él, arrastrando las cuerdas como si no le pesaran. «No, no puede ser así, hijo», murmuró don Mateo, pasando la mano por su melena. «No después de todo lo que diste por mí». El viejo se arrodilló una vez más, pero esta vez frente al cielo. Ahí, con las manos juntas, los ojos cerrados y la voz temblorosa, oró: «Señor, si alguna vez escuchaste mis palabras, si alguna vez viste mi corazón, no permitas que lo maten. No dejes que el ego de un hombre destruya la nobleza de esta criatura. Él no es solo un caballo, es parte de ti, de tu obra». Chema, que observaba a unos metros, no pudo evitar soltar las lágrimas. Otros trabajadores comenzaron a acercarse. Nadie decía nada, pero todos sabían que algo injusto estaba a punto de pasar. Y a veces, cuando la injusticia es muy grande, hasta el más silencioso empieza a gritar por dentro. Centella se acostó junto a don Mateo, y él, sin moverse, solo dijo en voz baja: «Si te vas hoy, me voy contigo». Y así,
Mientras en la oficina Esteban firmaba la orden de sacrificio con rabia y rencor, allá en el corral, un viejo hombre y su caballo compartían el último suspiro de esperanza. Pero Dios no olvida, y los milagros, cuando llegan, siempre lo hacen justo antes de que se apague la última luz. La hacienda estaba en silencio. No era el silencio habitual de la noche, ese que trae paz. Era un silencio tenso que cortaba el aire. El reloj marcaba las 4:07 de la madrugada. Todo dormía, menos don Mateo, que seguía de rodillas junto al corral, abrazado a Centella como si abrazara a su propio hijo. Un farol colgado en un poste de madera lanzaba una luz amarillenta que apenas iluminaba la figura del viejo hombre y del caballo inmóvil. La tierra estaba fría, el corazón más. «Te van a quitar la vida, Centella», susurró don Mateo, «y no puedo hacer nada más que orar». Sus dedos temblaban al acariciar el cuello del animal, pero Centella no se movía, solo respiraba con calma, como si supiera que todo estaba en manos más grandes. De pronto, un viento extraño se levantó. No era fuerte, pero traía un aroma distinto, como a pan recién horneado y flores del campo. Don Mateo levantó la mirada. Las hojas de los árboles se movían suavemente y el cielo comenzaba a aclararse, aunque aún no era hora de amanecer. Al otro lado de la hacienda, en la casona principal, Esteban del Castillo daba vueltas en su habitación. Sudaba a pesar del frío. Se quitó la camisa, se echó agua en la cara, pero el nudo en el pecho no desaparecía. Había tenido una pesadilla. O quizás no fue una pesadilla, fue algo más. En el sueño caminaba solo por un campo seco, sin vida. Llamaba a gritos, pero nadie respondía. De pronto apareció un caballo exactamente como Centella, mirándolo desde una colina. Y detrás del caballo estaba su padre, don Julián del Castillo. Esteban no lo veía desde que murió. Llevaba años intentando borrar su imagen, su voz, sus regaños y, sobre todo, su decepción. «Hijo», le decía don Julián con los brazos cruzados y la mirada triste, «¿así es como usas lo que te dejé?». Esteban, en el sueño, intentaba acercarse, pero no podía moverse. Era como si el suelo lo atrapara. «Te di tierra para que sembraras respeto, no para que cosecharas soberbia». Las palabras resonaron como truenos. «¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Matar al único ser que entiende lo que es amar sin condiciones?». Fue entonces que Centella galopó hacia él. Esteban cayó de rodillas. El caballo se detuvo justo frente a su rostro, lo miró y luego colocó su hocico en su pecho. Al despertar, Esteban estaba empapado en sudor. Miró el reloj, 4:19 a.m. Sin pensarlo, se puso una chamarra, bajó las escaleras descalzo, salió de la casa y caminó en dirección al corral. Ni siquiera sabía por qué, solo sabía que tenía que ir. Y ahí, entre sombras y luz de farol, lo vio. Don Mateo dormía recargado en la cerca, con Centella de pie a su lado. Pero lo más impactante fue que el caballo lo cubría con su cuerpo, como si lo protegiera del frío, como si supiera que aquel hombre no podía ser más frágil. Esteban se acercó en silencio. Al poner la mano sobre la madera del corral, Centella lo miró, no con rencor, no con miedo, sino con esa misma mirada del sueño, profunda, sabia, casi humana. Esteban se quebró, se arrodilló al otro lado del corral, bajó la cabeza y lloró, como nunca antes en su vida, como un niño, como un hijo perdido que, de pronto, recordaba lo que era ser amado. «Perdóname», susurró, apenas audible. Don Mateo abrió los ojos, lo miró y no dijo nada, porque a veces el alma entiende cosas que las palabras solo estorban. Esteban se puso de pie, sacó su celular y marcó: «Cancela todo. No quiero que toquen al caballo, ni hoy ni nunca». Colgó, se limpió la cara y entonces, por primera vez, extendió la mano hacia Centella. El caballo dio un paso, olfateó su palma y la aceptó. La madrugada siguió avanzando, pero para Esteban era como si apenas comenzara el verdadero amanecer de su vida.
porque a veces el milagro no llega con rayos de luz, sino con la humildad de un corazón rendido y los ojos de un caballo que te recuerdan quién fuiste y quién aún puedes ser. Esa mañana el porvenir amaneció distinto, no porque el cielo estuviera más claro o porque los gallos cantaran diferente. Era algo en el aire, algo en los rostros de la gente, como si el alma de la hacienda hubiera soltado un suspiro que llevaba años guardando. Esteban del Castillo salió de la casona solo, sin su traje de siempre, sin lentes de sol, sin escoltas. Llevaba una camisa sencilla, desabrochada hasta el pecho, y en sus ojos ya no había soberbia, había cansancio, pero también algo más, verdad. Cruzó el patio central bajo la mirada atónita de los trabajadores. Nadie entendía nada. Lo vieron detenerse frente a don Mateo, que regaba las plantas con la misma cubeta de siempre, como si el mundo no hubiera cambiado en 24 horas. El viejo no alzó la vista de inmediato. Estaba concentrado, como si supiera que, tarde o temprano, todo caía por su peso. Esteban se quitó la gorra que traía, se la apretó contra el pecho y con voz entrecortada dijo: «Don Mateo». El granjero se enderezó despacio, lo miró a los ojos. No había enojo en su mirada, tampoco temor, solo paciencia, como quien ya ha visto el alma de las personas desnudas y sabe cuando alguien se arrepiente de verdad. Esteban tragó saliva, quiero pedirle perdón. Los peones, que desde lejos fingían barrer, clavar, arreglar cosas que no necesitaban arreglo, se detuvieron todos. Un silencio se extendió por la hacienda. No supe ver lo que tenía enfrente, continuó Esteban, ni la historia, ni el valor, ni el corazón de esta tierra. Me dejé llevar por la prisa, por el ego, por el maldito poder. Don Mateo bajó la cubeta, se limpió las manos en el pantalón y se acercó. ¿Y qué lo hizo ver, patrón? Esteban levantó la vista. Tenía lágrimas contenidas, un caballo y un sueño, pero más que nada, su dignidad, don Mateo. Usted me enseñó más en 2 días que todas las universidades a las que fui, y no me lo enseñó con discursos, me lo enseñó con su silencio y su fe. Entonces hizo algo impensable, se arrodilló frente al viejo, en plena tierra. Don Mateo quiso levantarlo, pero Esteban puso la mano en el suelo firme. Quiero pedirle que se quede, que siga cuidando esta tierra, pero no como trabajador, como guardián, como maestro. Chema, que espiaba desde el granero, soltó un «¡Ah, caray!» sin darse cuenta. Una señora se santiguó y hasta los perros dejaron de ladrar. Don Mateo respiró hondo, luego extendió la mano, ayudó a Esteban a levantarse. «Me quedo, pero no por usted», dijo. «Me quedo por Centella, por la tierra y por los que vienen detrás». Y así fue. Esteban reformó toda la hacienda, quitó la cerca que dividía los establos de las áreas de cultivo, devolvió a los peones los derechos que les habían quitado, pintó de nuevo las fachadas, sí, pero también dejó una pared entera para que los niños del pueblo pintaran murales con sus sueños. Y en el portón principal mandó colgar una placa de madera que decía: «Aquí no mandan los hombres, aquí manda el respeto». Centella ahora vivía libre. Comía donde quería, dormía bajo los mezquites y saludaba a todos con un movimiento de cabeza, como si supiera que algo dentro del alma de la hacienda había sanado. Y don Mateo seguía con su cubeta. Pero ahora los que pasaban le decían «Don» con orgullo, porque sabían que ese hombre no solo había cuidado la tierra, había cuidado la dignidad de todos. Pasaron los años. La hacienda El Porvenir ya no era la misma, pero tampoco quería serlo. El viento soplaba con más calma, como si ahora sí pudiera pasearse entre los árboles sin tropezarse con la soberbia. Los peones trabajaban con alegría, las cosechas volvían a florecer, y en los establos ya no se escuchaban gritos, solo risas, y uno que otro relincho de Centella, que seguía galopando con esa elegancia que parecía salida del cielo. En la entrada principal, justo donde antes solo había tierra y olvido, ahora se alzaba una estatua de bronce.
No era ostentosa ni exagerada. Era sencilla pero imponente. Mostraba a un hombre mayor, de sombrero y mirada serena, con una mano acariciando el cuello de un caballo fuerte, erguido, con ojos vivos. En la placa de abajo se leía: Don Mateo Álvarez y Centella, porque hay corazones que laten más fuerte cuando el alma es noble. Ese día, todo el pueblo de San Vicente del Valle se reunió para la inauguración. Niños con flores en las manos, mujeres de trenzas largas y vestidos bordados, hombres con sombreros en el pecho y lágrimas escondidas bajo los bigotes. No había políticos ni cámaras, solo gente del pueblo, gente que entendía que había momentos que no necesitaban publicidad, solo presencia. Chema, ya más grande y con un hijo de la mano, se acercó a la estatua. Se quedó mirándola en silencio por varios segundos. Luego le dijo a su niño: «Mira bien, hijo, ese que ves ahí no era un héroe de películas, era un hombre de verdad, un hombre que no gritaba, pero que cuando hablaba, el mundo escuchaba». El niño levantó la cabeza, asombrado. Preguntó: «¿Y el caballo también hablaba?». Chema sonrió, no con palabras, pero dijo más que muchos humanos. Ese caballo tenía a Dios en la mirada. A lo lejos, Centella pastaba tranquilo bajo un mezquite viejo, justo donde años atrás don Mateo solía sentarse a descansar. Su pelaje seguía brillante, su andar firme, aunque los años se notaban en sus pasos. Algunos decían que ya estaba viejo, otros que simplemente se había vuelto sabio. Y justo cuando la gente comenzaba a retirarse, una niña se acercó al caballo. Tenía unos 6 años, cabello rizado y sonrisa de diente flojo. Se acercó sin miedo y Centella bajó la cabeza. Ella le susurró algo al oído y luego corrió de regreso con su mamá. «¿Qué le dijiste al caballo, mi amor?», preguntó la mujer. «Le dije, gracias por no dejar que le ganaran los malos». El viento sopló con dulzura y ahí, en ese rincón del mundo, quedó sellado un legado que no se escribió en libros ni se firmó con tinta. Fue un legado sembrado con amor, regado con respeto y defendido por un caballo que jamás necesitó hablar, porque su alma ya lo decía todo. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia. Tú también creías que los animales no entendían de amor, de lealtad o de fe. ¿Alguna vez te has preguntado si has juzgado a alguien o algo sin conocer su historia? Tal vez hoy, después de ver esto, sea el momento de mirar diferente, de vivir con más respeto, más humildad y más corazón. ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de don Mateo? Y si fueras Esteban, ¿tendrías el valor de cambiar? Cuéntamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Y si esta historia tocó algo en ti, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, porque aquí seguimos compartiendo relatos que no solo emocionan, sino que despiertan el alma. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, a veces los verdaderos milagros tienen 4 patas.